¿Existe un tipo de dolor que empeora justamente cuando usted se acuesta para descansar? Un dolor que no mejora cuando usted cambia de posición en la cama, que no se alivia con ninguna almohada o postura, y que muchas veces lo despierta a mitad de la madrugada con una sensación profunda e incómoda. Ese dolor tiene un nombre y un significado muy específico en la medicina. Puede ser la primera señal de un cáncer óseo, una enfermedad que muchas personas ni siquiera imaginan que existe, pero que cuando se descubre temprano puede marcar toda la diferencia en el tratamiento y en las probabilidades de cura. En el vídeo de hoy, usted va a conocer 8 señales de alerta que su cuerpo puede estar enviando y que la mayoría de las personas ignora o confunde con problemas comunes del envejecimiento. Así que vamos directo al punto. Vamos a comenzar hablando sobre la señal más clásica y también la más confundida cuando se trata de cáncer óseo. Se trata del dolor que empeora por la noche, una característica tan importante que los médicos oncólogos siempre preguntan sobre ella durante una consulta. Para entender por qué este dolor es tan especial, usted necesita primero saber cómo funciona el dolor común de las articulaciones. Cuando tenemos artritis, artrosis o cualquier problema inflamatorio en las articulaciones, el dolor generalmente mejora con el reposo. Usted se acuesta, descansa, se queda quieto en la cama y la tendencia natural es que la molestia disminuya. Esto sucede porque esas enfermedades causan inflamación que empeora con el movimiento y se alivia cuando dejamos de usar aquella articulación. Ahora, el dolor causado por un tumor óseo sigue exactamente el camino contrario. Es un dolor profundo, que muchas personas describen como palpitante o pulsante, como si hubiera algo presionando el hueso por dentro. Y lo más característico es que no mejora al cambiar de posición. Usted puede girar hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, poner almohadas, sentarse en la cama, y nada marca la diferencia. Este dolor tiene la tendencia de empeorar durante la noche y frecuentemente despierta a la persona a mitad de la madrugada. El motivo es que durante el reposo, cuando el cuerpo está relajado y no hay otras distracciones o estímulos, el dolor se vuelve más perceptible. Además, los tumores óseos causan una presión constante dentro del hueso, y esa presión no disminuye cuando usted está acostado, al contrario de lo que sucede con problemas articulares comunes. Si usted tiene un dolor que comenzó en un hueso específico, como el muslo, el brazo, una costilla o incluso la columna, y ese dolor está empeorando progresivamente, principalmente por la noche, llegando al punto de quitarle el sueño, esa es una señal de alerta número 1 que no debe ser ignorada. La segunda señal importante que necesita llamar su atención es la aparición de una hinchazón o bulto en algún hueso del cuerpo sin que haya habido ningún golpe, caída o lesión. Muchas personas están acostumbradas a ver hinchazones después de golpearse la rodilla, torcerse el tobillo o caerse. Esas hinchazones son normales y esperadas. Pero cuando surge un bulto en un hueso como el muslo, el brazo, una costilla o incluso en el cráneo, y usted tiene la certeza absoluta de que no se golpeó en ese lugar, eso merece investigación. Lo que sucede es que el tumor, a medida que crece dentro del hueso, comienza a ocupar espacio. El hueso es una estructura rígida, entonces cuando algo crece allí dentro, no tiene hacia dónde expandirse excepto hacia afuera. El resultado es que el tumor comienza a abultar el hueso y a empujar los tejidos de alrededor, creando un bulto visible y palpable en la superficie de la piel. Ese bulto generalmente es firme al tacto, diferente de un hematoma o hinchazón común que suele ser más blando. Algunas personas sienten dolor al presionar ese bulto, pero no siempre el dolor está presente en las etapas iniciales. La hinchazón también puede venir acompañada de calor en la región e incluso de venas más visibles en la piel sobre el tumor, porque el crecimiento anormal estimula la formación de nuevos vasos sanguíneos. Es muy común que las personas tarden semanas o incluso meses en buscar ayuda médica porque creen que el bulto va a desaparecer solo o porque no sienten un dolor fuerte. Pero justamente el hecho de aparecer sin causa aparente es lo que vuelve a esta señal tan importante y digna de una evaluación médica cuidadosa con exámenes de imagen. Ahora vamos a hablar sobre una señal extremadamente seria que muchas veces es la primera alerta dramática de que algo está muy mal en los huesos. Se trata de la fractura patológica, es decir, cuando un hueso se rompe con un trauma absolutamente desproporcionado, algo que en una persona sana jamás causaría una fractura. Imagine romper una costilla al toser fuerte, fracturar el pie al pisar con un poco más de fuerza en el suelo, o romper el hueso del brazo al levantar una bolsa de compras ligera. Esas situaciones parecen absurdas, pero suceden con frecuencia en personas que tienen un tumor óseo no diagnosticado.
Lo que ocurre es que el tumor va creciendo dentro del hueso y literalmente consumiendo la estructura ósea sana desde adentro hacia afuera. El calcio y los minerales que dan resistencia al hueso van siendo destruidos, y lo que sobra es una cáscara muy fina y frágil, parecida a una cáscara de huevo. Esa cáscara puede incluso parecer normal por fuera, pero por dentro está completamente comprometida. Cuando usted hace un movimiento brusco o aplica una fuerza aunque sea pequeña, esa cáscara no aguanta y se rompe. Los médicos llaman a esto fractura patológica porque no fue causada por un trauma significativo como una caída o un accidente, sino por una enfermedad que debilitó el hueso. Es especialmente preocupante cuando la fractura sucede en huesos que normalmente soportan mucho peso e impacto, como el fémur, que es el hueso del muslo, o las vértebras de la columna. Muchas veces la persona va a la sala de urgencias creyendo que simplemente se rompió el hueso sin querer, pero cuando el médico hace los exámenes de imagen, descubre que había un tumor allí que causó el debilitamiento. Por eso, cualquier fractura que suceda sin un trauma claro y proporcional debe ser investigada a fondo, especialmente en personas con más de 60 años. Vamos ahora a la cuarta señal, que es extremadamente engañosa porque la mayoría de las personas e incluso algunos profesionales de la salud asocian estos síntomas a infecciones comunes u otros tipos de cáncer, nunca pensando en cáncer óseo. Estoy hablando de los llamados síntomas B en la medicina, que incluyen fiebre persistente, sudores nocturnos intensos y pérdida de peso sin explicación. Cuando alguien tiene fiebre que va y viene durante semanas, lo primero que viene a la mente es una infección, tal vez una neumonía oculta o una infección urinaria complicada. Cuando aparecen sudores nocturnos que empapan el pijama y las sábanas de sudor, las personas piensan en la menopausia o problemas hormonales. Y cuando hay pérdida de peso progresiva sin estar haciendo dieta, luego se piensa en diabetes o problemas en la tiroides. Pero existe un tipo específico de cáncer óseo llamado sarcoma de Ewing que es particularmente agresivo y causa exactamente esos síntomas. Este tumor hace que el cuerpo reaccione a la enfermedad como si estuviera luchando contra una infección grave. La fiebre aparece especialmente por la tarde, y puede llegar a 38 o 39 grados. Los sudores nocturnos son tan intensos que la persona se despierta completamente mojada y necesita cambiarse de ropa. Y la pérdida de peso sucede porque el tumor está consumiendo mucha energía del cuerpo y al mismo tiempo causando una inflamación generalizada que disminuye el apetito. El gran problema es que estos síntomas son vagos y pueden pasar meses hasta que alguien haga la conexión con un posible cáncer óseo, especialmente si no hay dolor óseo evidente al principio. Cuénteme en los comentarios, ¿usted o alguien cercano ya tuvo alguno de estos síntomas que mencioné hasta ahora? Compartir experiencias nos ayuda a aprender juntos. Llegamos a la quinta señal y esta es particularmente importante porque afecta algo que usted puede sentir en el día a día sin entender de dónde viene. Se trata de un cansancio extremo acompañado de anemia que no mejora incluso cuando usted toma suplementos de hierro. Para entender esta señal, usted necesita saber que algunos tipos de cáncer óseo, especialmente el mieloma múltiple, no crecen como un tumor único en un solo hueso. En vez de eso, este tipo de cáncer se instala en la médula ósea, que es la parte interna y esponjosa de los huesos donde se producen las células de la sangre. La médula ósea es como una fábrica que trabaja día y noche produciendo glóbulos rojos que transportan oxígeno, glóbulos blancos que defienden contra infecciones, y plaquetas que ayudan en la coagulación de la sangre. Cuando las células cancerosas invaden esa fábrica, ocupan el espacio y expulsan a las células sanas que deberían estar produciendo sangre. El resultado es una anemia severa que no responde al tratamiento común con hierro porque el problema no es la falta de hierro en la alimentación, sino la falta de espacio en la médula para producir las células rojas. Esta anemia causa una fatiga diferente a aquella que usted siente después de un día agotador. Es un cansancio profundo y constante, donde usted se despierta sintiéndose ya exhausto, no tiene energía para hacer las actividades básicas del día, siente falta de aire al subir escaleras o caminar distancias cortas, y puede tener palpitaciones en el corazón. La piel se vuelve muy pálida, principalmente las encías, la parte interna de los ojos y las uñas. Muchas personas van al médico, se hacen análisis de sangre, descubren la anemia y comienzan a tomar hierro, pero los niveles de hemoglobina no suben o suben muy poco. Cuando esto sucede, es fundamental investigar la médula ósea para entender qué está impidiendo la producción normal de sangre. La sexta señal que voy a compartir es considerada por los médicos una verdadera emergencia neurológica y exige atención inmediata. Estoy hablando de hormigueo,
adormecimiento o debilidad en las piernas que aparecen de forma progresiva y sin causa aparente. Esta señal está relacionada con tumores que crecen en las vértebras de la columna, que son los huesos que protegen la médula espinal. La médula espinal es como un cable grueso lleno de fibras nerviosas que llevan los mensajes del cerebro a todo el cuerpo y traen las sensaciones del cuerpo de vuelta al cerebro. Cuando un tumor comienza a crecer en una vértebra, puede expandirse hacia dentro del canal por donde pasa la médula espinal y comenzar a comprimirla. Lo interesante es que muchas personas imaginan que la primera señal sería un dolor terrible en la espalda, pero en verdad los primeros síntomas son neurológicos. Usted comienza a sentir un hormigueo extraño en las piernas, como si estuvieran adormecidas o llenas de agujetas. Puede ser en las dos piernas al mismo tiempo o comenzar en una y después pasar a la otra. Junto con el hormigueo, aparece una sensación de debilidad, como si las piernas no obedecieran completamente las órdenes del cerebro. Usted intenta subir un escalón y la pierna parece no tener fuerza suficiente. Intenta caminar y siente que está arrastrando los pies. En casos más avanzados, puede haber dificultad para controlar la vejiga o el intestino, porque los nervios que controlan esas funciones también pasan por la médula espinal. Este es un cuadro que no puede esperar porque si la compresión de la médula continúa, los daños pueden volverse permanentes, llevando a la parálisis de las piernas. Por eso, cualquier hormigueo o debilidad progresiva en las piernas necesita ser evaluado inmediatamente con exámenes de imagen de la columna. Si este contenido le está siendo útil, suscríbase al canal y active la campanita para no perderse los próximos vídeos sobre salud. Vamos a hablar ahora sobre la séptima señal, que es la rigidez o pérdida de movimiento en una articulación sin que haya una causa obvia. Este síntoma es extremadamente engañoso porque imita perfectamente problemas comunes como la artritis, la artrosis o la bursitis, haciendo que muchas personas tarden meses en descubrir que el verdadero problema es un tumor óseo creciendo cerca de la articulación. Imagine que usted comienza a sentir dificultad para doblar la rodilla completamente, o para levantar el brazo hasta la altura del hombro, o para girar la cadera. Al principio, usted puede pensar que es solo la edad que llega, que es normal que las articulaciones se vuelvan más rígidas con el paso de los años. Usted tal vez incluso comience a tomar antiinflamatorios o a ponerse compresas calientes, pero la rigidez no mejora, al contrario, va empeorando semana tras semana. Lo que está sucediendo es que el tumor, al crecer cerca de la articulación, puede causar dos tipos de problema. Primero, puede provocar una inflamación en los tejidos alrededor de la articulación, haciendo que todo se hinche y se limite. Segundo, y más grave, el tumor puede crecer de tal forma que bloquea mecánicamente el movimiento, como si pusiera un obstáculo físico en el camino que la articulación necesita recorrer. La gran diferencia entre esta rigidez causada por un tumor y aquella causada por la artritis común es que en la artritis los síntomas suelen mejorar con el movimiento a lo largo del día, después de que usted calienta la articulación. En cambio, la rigidez causada por un tumor es progresiva y no mejora, no importa cuánto usted intente mover o calentar la región. Además, puede haber una hinchazón visible y persistente alrededor de la articulación afectada, muchas veces acompañada de calor local. Si usted tiene una rigidez en una articulación que no mejora con ningún tratamiento y que está empeorando a lo largo de las semanas, es fundamental hacerse exámenes de imagen para investigar qué está causando ese bloqueo. Llegamos a la octava y última señal, que es tal vez la más furtiva de todas porque usted no puede percibirla solo sin hacerse análisis de sangre. Se trata del nivel alto de calcio en la sangre, una condición llamada hipercalcemia. Para entender cómo sucede esto, usted necesita saber que los huesos son la mayor reserva de calcio del cuerpo humano. Cuando un tumor óseo crece, destruye el tejido óseo sano a su alrededor, y al hacerlo, libera grandes cantidades de calcio que estaban almacenadas en el hueso hacia el torrente sanguíneo. El resultado es que el nivel de calcio en la sangre sube muy por encima de lo normal. El problema es que el exceso de calcio causa una serie de síntomas extraños que absolutamente nadie conectaría con un problema en los huesos. Las personas comienzan a sentir una confusión mental inexplicable, dificultad para concentrarse, memoria débil e incluso alteraciones del humor. Aparecen náuseas frecuentes y un estreñimiento severo que no mejora con laxantes o cambios en la alimentación. La sed se vuelve extrema. Usted bebe agua todo el tiempo y aún así continúa con la boca seca. La producción de orina aumenta mucho, haciendo que usted necesite ir al baño varias veces durante el día y la noche. En casos más graves, puede haber dolores abdominales, vómitos,
latidos cardíacos irregulares e incluso pérdida de conciencia. El gran peligro es que estos síntomas son tan variados y aparentemente desconectados que las personas van de médico en médico, se hacen exámenes del estómago, del intestino, de la cabeza, pero nadie piensa en medir el calcio o la sangre. Cuando finalmente hacen un análisis de sangre completo y descubren la hipercalcemia, es ahí que el médico comienza a sospechar de un tumor óseo y solicita los exámenes de imagen necesarios. Por eso es tan importante hacerse chequeos regulares con análisis de sangre completos, porque esta señal silenciosa puede ser la primera pista de un cáncer óseo que todavía no está causando dolor u otros síntomas más obvios. Conocer estas 8 señales no es para crear miedo o ansiedad, sino para que usted esté informado y pueda actuar rápidamente si alguna de ellas aparece. El cáncer óseo es una enfermedad seria, pero cuando se descubre precozmente, las probabilidades de un tratamiento exitoso son significativamente mayores. Si usted reconoció alguna de estas señales en usted mismo o en alguien cercano, no espere para buscar ayuda médica. Comparta este vídeo con sus amigos y familiares, porque la información de calidad puede salvar vidas. Dígame en los comentarios cuál de estas señales usted no conocía y cuál le sorprendió más. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo vídeo.